Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Ivette Flores Ocañas, soy estudiante de la maestría en Psicología Educativa, cursando el tercer tetramestre y el día de hoy les voy a hablar acerca de las instituciones y la organización centrados en el actor. Voy a iniciar a compartir la presentación del tema. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de las instituciones y la organización, siempre y cuando vamos centrándonos o poniendo nuestra atención en el actor. Ok, ¿cuál sería el objetivo de analizar pues este tema o de comprender o estudiar este tema? Sería pues analizar a las organizaciones e instituciones tomando como centro al actor en los espacios organizacional y social. Y pues antes de entrar a detalle con el contenido, valdría la pena ver quién vendría siendo el actor. El actor es el centro de la organización y de la sociedad, es el individuo. Dentro de los actores educativos, que pues ese es donde a nosotros nos compete, es el tema que nos compete, podemos decir que los actores podrían ser el docente, el alumno, el padre de familia y la misma institución educativa. Para analizar este tema lo vamos a ver en cuatro etapas diferentes. Dentro de la primera etapa vamos a analizar los rasgos del actor, que es un ser de creencias, de sentimientos y de emociones. Estudio del actor en dimensiones subjetivas y objetivas. En la etapa 2 veremos las características de la organización, diferenciación entre las organizaciones públicas y privadas. Dentro de la etapa 3 hablaremos sobre el análisis de la organización desde el enfoque de la teoría institucional, la manera de resolver conflictos, los procesos de negociación, los posibles escenarios en situaciones de problemas. Y ya en la etapa 4 integraremos todo lo que analizamos durante las tres etapas anteriores. Veremos un conflicto que es un fenómeno permanente y que las instituciones se cambian, se crean y se destruyen. Son el proceso que podría sufrir una institución. Vamos a entrar a detalle y analizar lo que corresponde a la etapa 1 con referente a los rasgos inherentes del actor. Decíamos que el actor es un individuo, que es el centro de la organización y de la sociedad, y que se encuentra inmerso en una cultura que lo infunde de elementos simbólicos a través de las cuales ve la realidad que lo rodea. Se analiza al actor desde siendo un ser subjetivo y siendo un ser objetivo, ¿sí? ¿Por qué tenemos estas dos perspectivas? Porque el actor o el individuo tiene varios elementos subjetivos que lo integran. Dentro de esos elementos subjetivos podríamos hablar acerca de los sentimientos, de las emociones, como por ejemplo el amor, el odio, la nostalgia. También el individuo o el actor tiene creencias que podrían ser religiosas o místicas, tiene ideologías políticas o económicas, tiene espíritus animales, oportunismo, efecto imitación y las pulsiones como la envidia y el egoísmo. Estos podrían ser elementos de subjetividad que muestra el actor o el individuo. Y como elementos de objetividad, podríamos decir que el actor presenta conocimientos lógicos o matemáticos, destrezas, saber hacer, saber cómo, habilidades artísticas o físicas, criterios, conocimientos fundamentados en la experiencia, racionalidad limitada. Entonces, todos esos son elementos objetivos, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que el actor está conformado de manera integral por dos elementos, subjetivos y objetivos. El actor toma decisiones en los ámbitos organizacional y social con elementos de dualidad en un contexto cultural sujeto a reglas que orientan a decidir en un determinado sentido. Y ahora, pasando a la etapa 2, en donde vamos a analizar a la organización, decimos que la organización es un espacio de decisiones e interacciones. Y podemos clasificar o podemos mencionar que existen dos tipos de organizaciones, las públicas y las privadas. Las públicas nos dice que sus ritmos y tendencias están marcadas por el déficit y superávit y atención a la ciudadanía.
Dependen del presupuesto público para su funcionamiento. Los ritmos y tendencias están marcados por el déficit y el superávit. Y en las privadas, estas están enfocadas a la búsqueda de la ganancia. Se ponen en práctica diversos mecanismos tales como estrategias y en no pocos casos estratagemas para lograr no solo la permanencia, sino la consolidación en sus respectivas industrias y posicionar a la organización en un nuevo estadio de desarrollo. Siguiendo o continuando con este tema, hablando de las instituciones públicas y privadas o de las organizaciones públicas y privadas, vamos a ver cuáles son algunas características particulares de cada una de ellas. En el caso de las públicas, por ejemplo, su objetivo es cumplir con un mandato social y referentes institucionales. Está creada para atender necesidades sociales, regulatorias, normativas de apoyo. El origen de sus recursos es principalmente del presupuesto público y la viabilidad es basada en el grado de cumplimiento con la sociedad. En cambio, las organizaciones privadas, su objetivo es buscar el beneficio económico, surgen para satisfacer necesidades específicas, el origen de sus recursos es principalmente privado y la viabilidad está basada en ingresos mayores que sus costos. Ok, la estructura de la organización. Por estructura se puede entender a la forma en la que las partes que conforman un todo están dispuestas, es decir, para el caso específico de una organización se refiere a la forma en que se ordenan las diversas unidades, subunidades, departamentos o áreas que la componen. De qué manera se estructura o se arma toda una organización. Es mediante esas subdivisiones que se realizan. Se convierte en uno de los conceptos claves para entender el desempeño de la organización. Vamos a ver también dos apartados que nos menciona Robbins acerca de la estructura. En primer lugar, queda comprendida la complejidad y se interpreta como el grado de diferenciación, ya sea vertical, horizontal o espacial, que prevalece en la organización. Con base en ello, las organizaciones empresariales pueden presentar cualquiera de los tres tipos de diferenciación, independientemente del giro o actividad principal de la organización. Y en un segundo lugar, las organizaciones públicas desde esta perspectiva tienen una inclinación por la diferenciación vertical. Algunos conceptos importantes que deberíamos de conocer en relación a la estructura de la organización es la complejidad, la formalización y la centralización. Dentro de la complejidad, esta se refiere al grado de diferenciación que existe en una organización, que podría ser diferenciación horizontal, vertical o espacial. La horizontal considera el grado de separación horizontal entre las unidades. La vertical se refiere a la profundidad de las jerarquías organizacionales y la espacial se refiere al grado en el cual la localización de las facilidades y personal de una organización están dispersas geográficamente. En el término de la formalización se refiere al grado en el cual los trabajos en la organización están estandarizados. Si un trabajo está altamente formalizado, el trabajo en cuestión tiene una mínima cantidad de discreción sobre lo que debe ser hecho, cuándo debe ser hecho y cómo él o ella debe hacerlo. Los empleados pueden esperar siempre el mismo insumo exactamente en la misma manera, resultando un producto consistente y uniforme. En cuanto a la centralización, es el más problemático de los tres componentes y se refiere al grado en el cual la toma de decisiones está centrada en un solo punto de la organización. Una baja concentración indica baja centralización o lo que puede ser llamado descentralización. La centralización se refiere a la dispersión de autoridad para la toma de decisiones en la organización, no a la dispersión geográfica. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, la etapa 3, en donde vamos a hablar acerca de las organizaciones. Estas organizaciones están sujetas a dos tipos de fuerzas evolutivas. Por un lado, las fuerzas internas y por el otro lado, las fuerzas externas. Las fuerzas internas son derivadas de la capacidad de los individuos y su forma de resolver conflictos y el control. Las fuerzas externas derivadas del ambiente de fuera de la organización y en los cuales no tiene control.
La institución desde la antropología y la economía. Este es un enramado de reglas compartidas entre actores que estructuran actividades e interacciones recíprocas. Son reglas que norman el comportamiento del hombre dentro de una sociedad. Son restricciones que los individuos crean para regular su forma de actuar y son normas que se autoimponen para reglamentar su acción en la vida social. North hace una clasificación de estas reglas y nos dice que pueden ser formales o informales. Dentro de las reglas formales, pues tenemos que existen las leyes, los códigos, los reglamentos y toda regulación que exista por escrito. Y en lo informal, pues ahí entra lo que son las creencias, las costumbres, la idiosincrasia, algo que no está estipulado en una ley, que no está por escrito. La organización y la institución no son conceptos intercambiables. Las primeras preceden a las organizaciones y crean las condiciones que hacen posible existencia y evolución. Para Hudson, las organizaciones son un tipo particular de instituciones con algunas características adicionales que permiten distinguir a los miembros de los no miembros. Y en conclusión, con respecto a esta etapa, podríamos mencionar que la institución es un sistema de reglas formales e informales que surgen por acuerdos y convenciones. Son constructos socialmente embebidos y organizadoras de informaciones, fomentan el lazo social y sirven para solucionar algunos riesgos. Muy bien, y ya por último, llegando a la etapa 4, en donde el actor en la organización desde la perspectiva de campos y arenas, aquí vamos a unir todo lo que en contenido vimos de las etapas anteriores. A partir de la identificación de los principales factores que intervienen en la gestión de desempeño individual. Y pues de este tema podemos concluir tres aspectos importantes. Consideramos al actor como un ser subjetivo, pero también racional, aunque de forma limitada. Las instituciones representan la forma en que se solucionan los conflictos entre individuos y organizaciones. Y las organizaciones pueden verse como representaciones micro de la sociedad. Se clasifican por su racionalidad en públicas y privadas y poseen estrategias que equivalen a analizar a las interacciones de los actores en un contexto global. Esperando haya quedado claro el tema, haya sido de su comprensión, agradezco su atención y que pasen buenas tardes.